Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Francisco Viola Peña y curso el tercer semestre Grupo C de la carrera de Ingeniería Civil. Les voy a exponer la norma que a mí me tocó, que es la norma mexicana NMX-C-157-11-2006. Tiene como vigencia el día 22 de junio del 2006 y nos dice que la industria de la construcción, concreto, determinación del contenido del aire del concreto fresco por el método de presión. El índice de esta norma nos dice que tiene objetivo de campo y de campo de aplicación, referencias, materiales auxiliares, equipo, preparación y acondicionamiento, condiciones ambientales, métodos. Método A, equipo, ajuste, procedimiento de ajuste, procedimiento de prueba, factor de correlación por el agregado. El método B, equipo, ajuste del dispositivo, determinación del factor de correlación por el agregado, procedimiento para determinar el contenido de aire, cálculos y expresiones de resultados, contenido de aire en la muestra probada, contenido de aire para el concreto con tamaño máximo de agregado mayor a 38.1 milímetros, contenido de aire en el mortero, precisión, informe de prueba, bibliografía, concordancia con normas internacionales, apéndice informativo y la vigencia. Aquí nos habla del objetivo y campo de aplicación, que nos dice que esta norma mexicana establece que el método de prueba que cubre la determinación del contenido de aire en el concreto fresco, con base a la observación del cambio en el volumen del concreto con respecto al cambio de presión. Este método usa dos tipos de medidores, que serían medidores de tipo A y tipo B. Las referencias. Esta norma se complementa con las siguientes normas mexicanas vigentes, que es NMX-C-158-11, Industria de la Construcción, Concreto. Determinación del contenido de aire del concreto fresco por el método volumétrico. NMX-C-161-11, Industria de la Construcción, Concreto Fresco. Los materiales auxiliares son guantes de hule, guantes de carnaza, franelas, espátula y brocha de cerda natural. El equipo. Medidores de aire. Existen dos tipos de aparatos diseñados para medir el contenido de aire en el concreto fresco por medio de la presión comerciante. Se conoce como medidor tipo A y como el medidor de aire tipo B, descritos en cada uno de sus respectivos métodos. La preparación y acondicionamiento de la muestra nos dice que la muestra debe de ser obtenida de acuerdo a la norma mexicana NMX-C-161-11. Condiciones ambientales. Este método de prueba se realiza de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar y los métodos. Existen dos tipos de métodos de alternativos para determinar el contenido de aire por la precisión, que son los que ya habíamos mencionado, método A y método B. El medidor de aire tipo A nos dice que está compuesto por un recipiente metálico, diseñado para resistir altas presiones en unión con la tapa. El principio de operaciones de este medidor de aire consiste en introducir agua a una determinada altura con respecto a una muestra de concreto del volumen conocido y aplicar una determinada presión de aire sobre el agua. La determinación consiste en la reducción del volumen del aire de la muestra del concreto y observar cómo el nivel del agua baja al aplicar presión. La escala es calibrada en términos de porcentaje de aire en la muestra del concreto. La tapa debe ser cónica y tener sus especificaciones interiores. Inclinada aproximadamente 20% con respecto al horizontal. Aquí pues nos dice de los gráficos de cómo está compuesto el medidor tipo A. Tiene pues los indicadores de medición, el agua, el recipiente del medidor, el concreto. Aquí nos dice como nota que A1 es igual a H1 menos H2 cuando el recipiente contiene concreto, como se muestra en la figura que les digo. Cuando el recipiente contiene únicamente agregado y agua, H1 menos H2 igual a G.
siendo G el factor en correlación del agregado. Y aquí nos dice que A2 menos G es igual a... Nos dice el dispositivo de ajuste. Consiste en un cilindro metálico cuyo volumen interior sea de 3% a 6%. El volumen del recipiente, un resorte u otro dispositivo para sujetar el cilindro de ajuste, un embudo y un tubo dispersor que elimina la posibilidad de introducir aire al interior del dispositivo. El ajuste. Nos dice, el dispositivo debe ajustarse en el sitio de trabajo para tomar en cuenta la altura de él mismo sobre el nivel del mar. El factor K es la magnitud del descenso del agua sobre la columna del vidrio graduado, originado por la aplicación de la presión P requerida. Dicho factor permite conocer el volumen del aire que a la presión P introduce el cilindro de ajuste en el recipiente lleno de agua. El valor K se calcula con la siguiente expresión, y aquí nos da una fórmula que nos dice K es igual a H, M minúscula sobre M mayúscula por 100, en donde M minúscula es la masa en kilogramo de agua requerida para llenar el cilindro de ajuste, M mayúscula es la masa en kilogramo del agua requerida para rellenar el recipiente. H es la relación entre el volumen de aire en el cilindro de ajuste antes de llenar el recipiente con agua y el volumen de aire después de haberlo llenado. Aquí tenemos que el valor H disminuye ligeramente a medida de altura que aumenta el nivel del mar. Un ejemplo sería altura a nivel del mar normal sería H igual a 9.98. A 1525 metros sobre el nivel del mar sería H igual a 0.975 y a 4000 metros sobre el nivel del mar sería 0.970. El procedimiento de ajuste nos dice que se coloca un recipiente sin su tapa en una superficie rígida horizontal y se introduce en el cilindro de ajuste al centro y boca abajo. Se coloca sobre el último resorte y se cubre cuidadosamente con la tapa cónica, en la tal forma que el resorte presione el cilindro de ajuste sin que pierda su posición vertical. Logrado lo anterior, se cierra con las mordazas, cuidando que no existan fugas entre la junta del recipiente y la tapa. Una vez cerrado el dispositivo, se llena con agua hasta aproximadamente la marca 0 del tubo graduado. Se cierra el tubo de vidrio con el tapón y se inyecta aire a presión mediante la bomba, hasta más o menos la marca 6 del tubo graduado. Se inclina el dispositivo unos 30 grados de su posición vertical y se usa un fondo de recipiente como centro. El medidor tipo B nos dice que la cubierta debe ser de acero u otro metal no reactivo con la pasta de cemento. Debe tener cejas construidas para resistir la presión en el recipiente y la tapa. Nos dice que este medidor tipo B debe de estar provista por las siguientes válvulas, que sería válvula A, B, C y D. La válvula A nos dice de purga de agua, la B para escape de aire del recipiente, la C de escape de aire de la cámara de presión para ajuste del manómetro. Las B, D nos dice para paso de aire de la cámara de presión al recipiente. El vaso de ajuste. Un vaso con volumen equivalente al porcentaje aproximado del aire del concreto que debe ser aprobado. Si el volumen del vaso es menor, es posible verificar que el ajuste del medidor como porcentaje del aire del concreto por probar a llenarse tantas veces como sea necesario. Cálculo y expresión de resultado. Contenido de aire de la muestra probada. Se calcula el contenido de aire del concreto colocado en el recipiente de medición como sigue: AS igual A1 menos G, en donde AS es el contenido de aire de la muestra probada en porcentaje, A1 es el contenido de aire aparente de la muestra en porcentaje y G es el factor de correlación del agregado en porcentaje. Aquí nos dice también otra fórmula que es AT igual a 100 AS BC entre 100 B1 menos AS BA, donde AT es el contenido de aire de la mezcla, BC es el volumen aparente de ingredientes de la mezcla que pasa de la criba de 38.1 milímetros, 1/2 pulgada y aire libre
determinados de la masa de la mezcla original mezclados en metros cúbicos. B1 es el volumen aparente de todos los ingredientes de la mezcla en metros cúbicos. BA es el volumen absoluto del agregado grueso de la mezcla, retenido en la criba 38.1 milímetros expresado en metros cúbicos. El contenido de aire en el mortero es el material que pasa de la criba de 4.71 milímetros o número 4. Cuando se desea conocer el contenido del aire de la fracción del mortero de la mezcla, se calcula como AM igual a 100 AS/BC entre 100 BM más AS por BC y BM, en donde AM es el contenido del aire del mortero en porcentaje, BM es el volumen aparente de los ingredientes del mortero de la mezcla y aire libre, expresado en metros cúbicos, material que pasa de la criba 4.75 milímetros número 4. La expresión. Al momento de revisar el presente documento, no se contó con los datos necesarios para establecer la presión del método. El informe de prueba. Nos dice, el informe debe incluir por lo menos lo siguiente. Fecha de la elaboración de la prueba. Características del concreto muestrado. Porcentaje del contenido de aire en el concreto con aproximadamente el número entero, nombre y firma que lo autoriza. La bibliografía nos dice que es de la norma mexicana C-251-11 de la industria de la construcción, concreto, terminología. Concordancia con las normas internacionales. Esta norma no es equivalente a ninguna norma internacional, por lo que no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Como mi punto de vista, creo que es muy importante saber todo este tipo de métodos, las fórmulas y cómo se va a trabajar o cómo va a actuar el aire en el concreto, ya que es necesario conocer cada tipo de elementos, como sería el aire, el agua, las fibras, los aditivos, que para mí sí es muy importante conocerlos para tener un concreto de calidad. Pues igual estudiar las fórmulas, ver paso a paso los procedimientos de una manera más detallada para poder así tener el concreto de calidad. Muchas gracias, esto sería todo por mi parte de la norma mexicana NMX-C-157-11-2006. Gracias.